La verdad que los líderes del mundo no dicen es esta. El sistema económico global ya está en colapso, no como un evento futuro, no como una crisis que podría venir, sino como un proceso que ya comenzó hace años y que ahora entra en su fase más visible. No es una teoría, no es una opinión, es un hecho que se puede ver en los datos oficiales, en las decisiones desesperadas de los bancos centrales y en la vida diaria de millones de personas que sienten que trabajan más y viven peor. La mentira más grande es que todo está bajo control. No lo está, nunca lo estuvo. Durante décadas nos dijeron que el crecimiento era infinito, que el mercado se autorregulaba, que la deuda no era un problema si la economía seguía creciendo. Pero aquí está la primera verdad dura. La economía mundial se sostiene sobre deuda impagable. Gobiernos, empresas y familias deben más dinero del que pueden devolver, incluso en los mejores escenarios. Según cifras públicas, la deuda global supera varias veces el tamaño de la economía real. Esto no es normal ni sostenible. Cuando una familia vive así, se llama quiebra. Cuando lo hace un país, se llama rescate. Cuando lo hace todo el mundo al mismo tiempo, se llama colapso sistémico. Los bancos centrales, que se presentan como salvadores, han estado creando dinero sin respaldo real durante años. Imprimir dinero no crea riqueza, solo la redistribuye y casi siempre la destruye para los más pobres. Cada vez que millones y políticas públicas posteriores a cada crisis nos dijeron que los mercados eran libres. Pero hoy los mercados están profundamente manipulados. Las tasas de interés ya no reflejan el riesgo real, reflejan decisiones políticas. Cuando las tasas suben, millones no pueden pagar sus deudas. Cuando bajan demasiado, se crean burbujas. Vivienda, tecnología, energía, todo ha vivido burbujas infladas por dinero barato. Y cada burbuja, cuando estalla, deja más desigual. Imprime más dinero, el valor del dinero que ya existe baja. Esto se llama inflación y no es un fenómeno natural, es una decisión política. La verdad que no dicen es que la inflación funciona como un impuesto silencioso. No necesita aprobación del pueblo y afecta más a quien vive de su salario. Mientras tanto, los activos financieros y los bienes de los ricos suben de precio. Esto no es un accidente, es el diseño del sistema. Otra verdad incómoda, las crisis no son errores, son herramientas. La historia económica moderna muestra un patrón claro. Crisis, rescates, concentración de poder. En cada crisis, pequeñas empresas quiebran, la gente pierde sus ahorros y su trabajo, y los grandes grupos financieros compran todo a precio de descuento. Después, el sistema se recupera, pero con menos competencia y más control en pocas manos. Esto ha pasado una y otra vez. No es conspiración, está documentado en fusiones, adquisición. Esta es otra verdad. El sistema necesita burbujas para sobrevivir, pero cada burbuja lo vuelve más frágil. Mira los salarios. En muchos países los salarios reales están estancados desde hace décadas. Esto significa que ajustado por inflación, la gente no gana más, gana menos. Sin embargo, la productividad ha aumentado. La gente produce más valor, pero no recibe más ingreso. ¿A dónde va ese valor? A los beneficios corporativos y a los mercados financieros. Esto no es ideología, son estadísticas públicas. La brecha entre productividad y salario es una de las pruebas más claras de que el sistema está roto. Otra verdad escondida es el papel de la confianza. El dinero no tiene valor por sí mismo. Tiene valor porque la gente cree en él. Cree que mañana podrá comprar lo mismo o más. Cuando esa confianza se rompe, el sistema cae muy rápido. La historia muestra ejemplos claros. Cuando la gente pierde confianza en la moneda, busca refugio en bienes reales, otras monedas o simplemente deja de consumir. Hoy vemos señales de esa pérdida de confianza en muchas partes del mundo. No es pánico todavía, pero es duda, y la duda es el primer paso. Los líderes hablan de crecimiento verde, de innovación, de nuevos ciclos, pero evitan decir que el modelo actual depende de recursos finitos en un planeta finito. La economía global está construida sobre energía barata. Cuando la energía se vuelve cara o inestable al mismo tiempo, pero cuando hay miedo, ese modelo muestra su debilidad. Por eso los gobiernos garantizan depósitos, no por bondad, sino porque sin esa promesa el sistema colapsaría en días. La verdad es que el sistema bancario es estable solo, mientras la gente no lo cuestione. Otra verdad que se oculta, los rescates no salvan a la gente, salvan al sistema.
Cuando un banco grande falla, se dice que es demasiado grande para caer. Esto significa que su caída todo se encarece. Transporte, comida, industria. Esto no es una opinión, es física básica. Sin energía accesible, no hay crecimiento económico. Y el mundo está entrando en una era de energía más cara y más geopolíticamente conflictiva. Hablemos de los bancos. Los bancos no guardan tu dinero como mucha gente cree. Usan tu dinero. Prestan la mayor parte. Esto se llama reserva fraccionaria y es legal. Funciona mientras no todos pidan su dinero, afectaría a todo. Pero también significa que el riesgo nunca desaparece, solo se transfiere al público. Las pérdidas se socializan, las ganancias se privatizan. Esta frase no es un eslogan, es una descripción precisa de lo que ha pasado repetidamente. El colapso no siempre se ve como una explosión, a veces es lento. Es el supermercado más caro. El alquiler imposible, el crédito que ya no alcanza, el joven que trabaja y no puede independizarse. Pero los números no mienten. Promesas hechas en el pasado no pueden pagarse con una base económica que ya no existe. Los medios suelen hablar de ciclos económicos, como si todo fuera natural e inevitable, pero omiten hablar de poder. ¿Quién decide? ¿Quién gana cuando las reglas cambian? El pequeño negocio que cierra mientras las grandes plataformas crecen. Es el Estado recortando servicios mientras aumenta la deuda. El colapso es la normalización de la precariedad. También está la verdad demográfica. Muchas economías envejecen, menos trabajadores sostienen a más jubilados. Los sistemas de pensiones diseñados para otro tiempo no pueden cumplir sus promesas sin más deuda o más inflación. Nadie quiere decirlo claramente porque es políticamente peligroso. Pero economía no es solo números, es política. Y hoy muchas decisiones claves se toman lejos del voto popular, en instituciones técnicas, consejos, organismos financieros. Esto crea una sensación real de que la gente no tiene control sobre su futuro económico. Y esa sensación es correcta. La verdad final de este primer paso es simple y dura. El colapso no empezó hoy y no empezará mañana, ya está aquí. No todos lo sienten igual porque el sistema siempre cae de arriba hacia abajo. Reconocer esta verdad es el primer acto de conciencia. Sin conciencia, no hay salida. Sin verdad, no hay futuro. La segunda verdad que casi nadie se atreve a decir es que el colapso económico no ocurre solo por números, ocurre por decisiones humanas tomadas para proteger poder, no personas. Cuando miras de cerca cada gran crisis, ves el mismo patrón. Advertencias ignoradas, señales claras ocultadas y al final una narrativa oficial que culpa a factores. Primero sufren los más vulnerables, luego la clase media. Al final, incluso los grandes sienten el impacto. La historia económica lo muestra una y otra vez. Negarlo no lo detiene. Este no es un mensaje de miedo, es un llamado a ver la realidad sin maquillaje. Entender que el problema no es individual, no es que la gente no se esfuerce, es estructural. El sistema prometió estabilidad y entregó fragilidad, prometió prosperidad y entregó deuda, prometió libertad y entregó dependencia. Hablemos de la concentración de poder corporativo. Nunca antes tan pocas empresas controlaron tantos sectores clave: tecnología, alimentos, energía, finanzas. Esto se puede comprobar con datos de mercado. Cuando pocas empresas dominan, no hay competencia real. Los precios suben, las opciones bajan y la innovación se dirige a maximizar beneficios, no bienestar. En una crisis estas empresas no caen fácilmente. Tienen reserva, factores externos. Nunca es el sistema. Siempre es una guerra, una pandemia, un país lejano, una sorpresa. Pero la realidad es que las estructuras ya estaban rotas antes de cada evento. Los eventos solo aceleran lo inevitable. Observa cómo reaccionan los gobiernos cuando el sistema tiembla. No preguntan primero cómo proteger a las familias. Preguntan cómo mantener la estabilidad de los mercados. Esto se ve en los presupuestos, en las prioridades, en las leyes de emergencia. Más influencia política y acceso a crédito. Los pequeños no. El resultado es una economía cada vez más desigual y dependiente. Otra verdad incómoda es la ilusión del empleo. Muchos trabajos existen solo para sostener el consumo y el pago de deudas. No crean valor real a largo plazo. Esto no significa que las personas no trabajen duro. Significa que el sistema genera trabajos que no ofrecen estabilidad ni futuro. Contratos temporales, salarios bajos, horarios inestables. Cuando hay crisis,
El dinero aparece rápido para bancos y grandes empresas, pero llega tarde o nunca para la gente común. Esto no es un juicio moral, es un hecho observable en cada rescate financiero documentado. El mensaje implícito es claro: sin sistema no hay economía, pero sin personas no hay sistema. Aún así, se protege primero al sistema. Otra verdad profunda es la dependencia total del crédito. La economía moderna no funciona sin deuda constante, real, que ya no es suficiente, o se paga con inflación, o se paga con quiebras. Elegir inflación es políticamente más fácil, porque no se presenta como un impuesto directo. Pero su efecto es real y devastador para quien no tiene protección. Mucha gente siente que algo no encaja, pero no puede nombrarlo. Ese sentimiento es racional. Es la desconexión entre el discurso oficial y la experiencia diaria. Cuando te dicen que la economía va bien, pero tu vida es más cara. Casas, estudios, negocios, incluso gobiernos, todo depende de pedir prestado hoy para pagar mañana. El problema es que mañana nunca llega en el modelo actual. Siempre se necesita más crecimiento para pagar la deuda anterior. Esto crea una carrera infinita. Cuando el crecimiento se frena, aunque sea un poco, todo el edificio empieza a crujir. Por eso los líderes temen tanto a la palabra recesión, no por el impacto inmediato, sino porque revela la fragilidad del modelo. Miremos el comercio global. Existen. Cuando la deuda crece más rápido que la economía, esa promesa se vuelve imposible de cumplir sin sacrificar algo. ¿Qué se sacrifica? Servicios públicos, inversión social, estabilidad monetaria. Esto no es ideología, es contabilidad básica. Ningún hogar puede gastar eternamente más de lo que ingresa. Los estados tampoco. También está la verdad del miedo. El sistema funciona mientras la gente crea que mañana será mejor. Cuando esa esperanza se rompe, cambian los comportamientos. Durante años se construyó una economía basada en cadenas de suministro largas y frágiles. Producción en un país, ensamblaje en otro, consumo en otro. Sin TAT, esto redujo costos, sí, pero también eliminó resiliencia. Cuando ocurre una interrupción, el efecto se siente en todo el planeta. Esto no es teoría. Se vio claramente cuando faltaron productos básicos, componentes y alimentos. La verdad es que la eficiencia extrema sacrificó la seguridad, y ahora estamos pagando ese precio. Esto mantiene a la gente ocupada pero vulnerable, y una población vulnerable es más fácil de controlar económicamente. La política monetaria se presenta como ciencia exacta, pero en realidad es un experimento continuo. Subir tasas, bajar tasas, imprimir dinero, retirarlo. Cada decisión tiene efectos secundarios que se conocen, pero se aceptan. La verdad es que no existe una salida indolora del exceso de deuda. O se paga con crecimiento más incierta, no estás equivocado. Los indicadores macro pueden mejorar mientras la vida real empeora. Esto pasa porque esos indicadores priorizan mercados y beneficios, no bienestar humano. Esta brecha de percepción es una señal clara de un sistema en crisis de legitimidad. La deuda pública es otra bomba silenciosa. Se presenta como algo normal, manejable, incluso positivo. Pero cada unidad de deuda futura es una promesa de recursos que aún no existen. La tecnología se presenta como salvación, automatización, inteligencia artificial, digitalización. Pero la verdad es que la tecnología en este sistema aumenta la desigualdad si no se distribuyen sus beneficios, aumenta la productividad, pero reduce empleos estables. Aumenta ganancias, pero no salarios. Sin cambios estructurales, la tecnología acelera el colapso social, aunque mejore ciertos indicadores económicos. Esto ya se está viendo y está documentado en múltiples sectores. Otra verdad es el papel de la geopolítica. Las economías ya no son independientes. Las sanciones, los conflictos, las guerras comerciales afectan precios, energía y alimentos. Estas decisiones se toman por poder, no por bienestar global. Y quienes pagan el costo no son quienes deciden. El colapso económico y el conflicto político se alimentan mutuamente. Más crisis generan más tensión y más tensión genera más crisis. Es un ciclo peligroso. La educación financiera básica nunca fue prioridad. No es un accidente. Un ciudadano endeudado y confundido es más manejable que uno informado. La mayoría de la gente nunca fue educada para entender cómo funciona el dinero, el crédito, la inflación. Esto crea dependencia. La verdad es que entender el sistema reduce su poder sobre ti. Por eso, el lenguaje oficial es complejo, técnico, distante. La simplicidad empodera y el sistema no busca empoderar a todos.
El segundo paso de esta verdad es reconocer que el colapso no es solo económico, es social y psicológico. Es la pérdida de sentido, de seguridad, de confianza en el futuro. Es una generación que siente que hizo todo bien y aún así no llega. Eso no es fracaso individual, es falla sistémica. Negarlo solo prolonga el daño. No estamos al borde del colapso. Estamos caminando dentro de él. Lentamente, de forma desigual del poder. Cada gran crisis económica ha sido también una gran oportunidad de transferencia de riqueza, no de los ricos a los pobres, sino al revés. Esto se puede comprobar observando quién posee más activos después de cada crisis importante. Cuando los mercados caen, quienes tienen liquidez compran. Cuando la gente vende por miedo, otros compran por estrategia. Esta diferencia no es suerte, es posición. La mayoría vive al día sin margen. Una minoría tiene información, pero constante. Algunos aún no lo sienten, otros ya viven en él. Entender esto no es rendirse, es despertar. Porque solo quien ve la realidad puede prepararse, adaptarse y exigir cambios reales. La tercera verdad, aún más profunda y más incómoda, es que cuando un sistema entra en colapso, no todos pierden. Algunos ganan mucho. Y estos no esperan a que el colapso termine, se preparan antes y actúan durante. Esto no es secreto ni conspiración, es comportamiento histórico de acceso y tiempo. El sistema está diseñado para proteger a quienes ya están arriba. Por eso, cuando escuchas que el mercado se recuperó, debes preguntar ¿para quién? Porque la recuperación de los índices no significa recuperación de la vida real. Otra verdad clave es el papel del Estado. Nos enseñaron a ver al Estado como árbitro neutral, como protector del interés común. Pero en la práctica, el Estado moderno está profundamente entrelazado con el sistema financiero. Guardar dinero ya no garantiza nada. Esto no es percepción, es matemática. Si los precios suben más rápido que tus ahorros, estás perdiendo poder adquisitivo. Esto empuja a la gente a asumir riesgos que no entiende, a invertir por miedo a perder, no por conocimiento. Así se crean nuevas burbujas alimentadas por desesperación, no por valor real. La vivienda es uno de los ejemplos más claros del colapso silencioso. La casa dejó de ser un lugar, depende de los mercados para financiarse, depende de la confianza de inversores. Esto condiciona sus decisiones. Cuando hay que elegir entre estabilidad social a largo plazo y estabilidad financiera inmediata, casi siempre se elige lo segundo. No por maldad individual, sino por estructura. El Estado está atrapado en el mismo sistema que debería regular. Hablemos del ahorro. Durante generaciones se dijo, ahorra, trabaja duro, el futuro será seguro. Hoy el ahorro pierde valor con la inflación para vivir y se convirtió en un activo financiero. Fondos compran miles de viviendas. Los precios suben más rápido que los salarios. El resultado es una generación atrapada en alquileres altos, sin posibilidad de estabilidad. Esto no es natural. Es el resultado directo de políticas que favorecen la especulación sobre la necesidad básica, y cuando la vivienda se vuelve inaccesible, la sociedad se vuelve inestable. Esto está demostrado en múltiples países. Otra verdad ignorada es la fragilidad del empleo público y privado. Muchos trabajos dependen de un sistema que ya no puede sostenerlos sin deuda constante. Cuando la deuda se vuelve demasiado cara, los recortes llegan, primero en lo invisible, luego en lo visible, servicios, contratos, derechos. El discurso habla de eficiencia, pero la realidad es ajuste. Ajuste siempre hacia abajo para la mayoría. Esto genera frustración, enojo y polarización social. El colapso también se alimenta como progreso. Pero la verdad es que también aumenta en el control. Un sistema financiero completamente digital permite rastrear, limitar y condicionar el uso del dinero. Esto no es ciencia ficción, es tecnología existente. En un contexto de crisis, el control aumenta, se justifica por seguridad y estabilidad. La pregunta real es, ¿quién controla y con qué límites? Sin debate público real, estas decisiones se toman sin consentimiento informado. Otra verdad aumenta de la división. Cuando la gente pelea entre sí, no mira hacia arriba. El sistema se beneficia del conflicto horizontal. Izquierda contra derecha, jóvenes contra mayores, locales contra extranjeros. Mientras tanto, las decisiones estructurales continúan sin oposición real. Esta estrategia es vieja y documentada. Dividir para gobernar no es una frase vacía, es una práctica histórica constante en tiempos de crisis. La moneda digital y la digitalización del dinero son presentes.